Muy buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Un abrazo de bendición. Se dice que William Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés, utilizaba palabras o frases únicas. Esas palabras o frases únicas se conocen como neologismos. Incluso hay palabras que son hasta impronunciables, como es el caso de la palabra dignitativus. Es una frase propia de, de Shakespeare. En la Biblia, el término agonía, en griego, es propia de Lucas. A diferencia de Mateo y de Marcos, en el relato de la crucifixión, Lucas utiliza la palabra griega. Es por el manejo del griego de Lucas, a diferencia de sus colegas judíos. Y de ahí viene la palabra agonía. Esto es lo que se llama el apax legómena, que tiene que ver con, literalmente, dicho una sola vez. Es decir, tiene que ver con las palabras o las frases que son muy propias de un escritor o un autor. Una de las grandes discusiones que se ha dado en el ámbito de la paternidad literaria de algunos libros es el caso de el autor a los hebreos. Una de las razones por las cuales algunos estudiosos, eruditos, no aceptan la paternidad paulina es por esto, por el apax legomena, porque se hicieron estudios de los términos utilizados por Pablo y de verdad que el autor de los Hebreos utiliza términos muy diferentes. Tengo tiempo, quizás en algún tiempo cuando estudiemos la epístola a los Hebreos, pues tengamos tiempo para hablar del apax legomena de los Hebreos. Hoy quiero compartir con ustedes el apax legomena de Ageo. Estuve haciendo una investigación detallada, tomé algún tiempo para analizar algunos términos propios de, del profeta Ageo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Ageo es un personaje prácticamente desconocido, se conoce muy poco de su origen, su trayectoria, su trascendencia, y Ageo es un profeta post-exílico, que está trabajando con el remanente, que regresó de la cautividad babilónica por ahí por el 520 antes de Cristo, en varias oleadas. Y es un hebreo, a pesar de que tiene 2 capítulos, hebreo bastante interesante, una estructura gramatical bien concreta y con frases perfectamente definidas. Entonces, si usted me lo permite, vamos a trabajar esta noche sobre los términos hebreos únicos y su significado en el marco teológico y parentético. La palabra parentético es la palabra explicación, tiene paréntesis. Entonces vamos a explicar cómo esos términos se pueden enmarcar en la teología y el análisis, la explicación de lo que tenía que ver con el mensaje de Ageo en el tiempo de la restauración, digamos así, la restauración post-exílica. Voy a ir a mis láminas para mostrar algunas cosas. Entonces, vamos a hablar de el contexto lingüístico, correcto. ¿Ya? Voy a ver un poquito más grande. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué un libro profético de solo 2 capítulos y 600 palabras en hebreo original contiene una densidad conceptual tan determinante en el periodo del Segundo Templo. Yo les recomendé algunos libros, correcto, entre ellos el de Adolf Reutemann, que tiene que ver con desde el tabernáculo hasta el templo. Este libro podemos, y también hay mucho material que tiene que ver con este periodo del post-exilio.
cuando ellos regresan bajo el auspicio de Ciro, el persa, podríamos decir Ciro hoy, el iraní, correcto, sin temor alguno. Y bajo ese auspicio, ellos regresan y Ageo en su discurso bien exhortativo, correcto. En ese discurso exhortativo, eh, básicamente 2 capítulos y 600 palabras, es lo que contiene este pequeño libro. Algunos alumnos de MINS del programa de maestría toman estos libros cortos y resulta que se consiguen una gran sorpresa porque son libros bastante densos, digamos así, ¿no? Bueno, toda la escritura es útil, como dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, tenemos aquí, mire, esta estructura de este texto, un texto hebreo antiguo, y se nota pues la forma como se marcó. Es un texto proto-masorético, no tiene puntuaciones, de que de allí la antigüedad. Y es un texto cuadrático. El hebreo pasó de paleohebreo a un hebreo cuadrático por influencia del arameo. El primer apax es la palabra malkut, correcto. Están los caracteres en hebreo. Por cierto, el profesor Emil Cordero pronto va a arrancar un curso de hebreo, donde va a enseñar pronunciación, las letras, y esto que vemos, voy a poner un poquito más grande. ¿Eh? Ajá, lo tengo un poquito más grande. Me pasé para acá. Aquí está. Están las letras, el men, correcto, correcto. Este es la mec, de la famosa Aleph, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso lo van a aprender ustedes cuando está una A, hay diferentes vocales. Esto pronuncia Malakut, correcto, es lo que pronuncia el término, que se parece mucho al término Malaquías, correcto. Entonces, tenemos el primer término muy propio de Ageo, correcto. Y es el término Malakut, que voy a reducir aquí un poquito. A ver, aquí lo tenemos. Entonces, yo puedo hacerle llegar estas láminas a ustedes. Ese término se traduce directamente como embajada o mensajero divinamente encomendado, correcto. Surge de la raíz consonántica vinculado al mensajero oficial, correcto. El malaka, Adonai, el ángel del Señor. Aquí tenemos el término malakut, que traduce como el enviado, correcto. Entonces, esto es lo que se habla del profeta, ¿no? Es un término que acoge el profeta Ageo. Tiene, como decimos nosotros, tiene solamente 2 capítulos, correcto. En español tenemos el capítulo número 1, que tiene 15 versículos. El capítulo número 2 tiene 23 versículos. 15 más 23 serían 38 versículos. Un libro bastante corto, correcto, en cuanto a la longitud del texto. Sin embargo, esto no va en detrimento en cuanto a lo que tiene que ver con el contenido y la forma, cómo nos llega el libro de Malaquías y el contenido teológico a profundidad, que puede ser de verdad de
de mucho provecho para nosotros. Correcto. Aquí tenemos este término. Entonces, es un término que se utiliza el Malakut en la literatura del Antiguo Testamento, certifica la absoluta legalidad y formalidad del decreto profético de reconstrucción. ¿Sí? Malaquías, Ageo, tiene las credenciales, aquí lo tenemos, en el versículo número 13, Ageo 1, 13, déjenme compartir el texto bíblico. Ustedes me dirán, el pastor está hablando muy bonito, pero no me convence. Vamos a compartirles, acá la tengo, acá la tengo. Sería el versículo número 3. Entonces Ageo, enviado de Adonai. Entonces, esta es una frase muy particular de Ageo. Otros profetas no la usan. Esto está dentro del Apax Legómena, la descripción de que versículo 1, capítulo 1, versículo 13, dice, entonces Ageo, enviado de Adonai. Correcto. Malacat Adonai. Sería lo que nosotros podríamos leer del texto hebreo de Malaquías. Bien interesante. A ver, aquí tengo el texto hebreo. Correcto, el versículo 3. ¿Está? Aquí está Malakut Adonai. Aquí está el término Malakut. Vamos a subrayarlo en el texto hebreo. Aquí está el término Malakut. Está en letras pequeñas, pero este es el texto de la Tanakh con Strong. Correcto. Quizás no se puede ver, es imperceptible esto, ¿no? Entonces regresemos a nuestra presentación. Correcto. Tiene que ver con el Apex Legómena que nos da Malaquías. Esta es una palabra muy particular. Correcto. Malaquías se presenta como el mensajero solemne, el enviado, divinamente encomendado. ¿Sí? Para que ellos sepan pues, que la exhortación para la reconstrucción del templo es algo serio. Y no solamente por el edicto del rey Ciro, sino por la comisión de que el enviado del Señor, el Malakut Adonai, pues está presente en este proceso divino. Seguimos avanzando. Lo otro que nos presenta es el juego de palabras. Nos presenta un interesante juego de palabras que es lo que se conoce como la paronomasia. La paronomasia es un juego fonético donde se utiliza dos palabras parecidas. Es lo que yo siempre he tratado de enseñar con Jacob y Jacob. Jacob, 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 Jacob. Correcto. Nosotros decimos que Jacob significa engañador, pero no es tan cierto. Más bien sería el suplantador o el que se toma del calcañar. Y es por el juego de palabras Jacob y Jacob. Lo que cambia es un punto, desde la puntuación masorética, los puntos que se le colocaron al texto hebreo. Entonces, sin embargo, el autor de Malaquías hace un juego de palabras con Jared y Joret.
interesante cuando estaba estudiando esto, cómo de repente los lectores o los que recipientes del texto sí lo entendieron y entendieron la intención del profeta al utilizar estos términos parecidos con un propósito de marcar la idea. Lamentablemente, con la traducción se pierde. Y aún más cuando muchas veces tenemos desconocimiento del idioma hebreo o del griego, del Nuevo Testamento. Entonces, aquí están los textos. El capítulo 1, versículo 4, 9 y 11. Voy a revisar esos textos. Voy a revisar Reina Valera 60. Sería, nos dice aquí, que sería Ageo 1.4. Veamos qué dice Ageo 1.4. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Aquí está el término. Joreb. Correcto. Sigue diciéndonos, a ver, sería el versículo 9. Vamos con el versículo 9. Ahora dice, buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, porque dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre su propia casa. Entonces, aquí utiliza casa, el término Jared, y desierto, el término Jored. Son dos términos muy parecidos de la estructura de, de las letras del idioma hebreo. Eso de seguro llamó la atención o fue un recurso que introduce el profeta bajo la inspiración divina para llamar la atención. Pero a nosotros, pues, como ignoramos esos elementos, pues no lo tomamos en cuenta el argumento, o lo llamamos en español la paronomacía. Esto está en el libro, en el Bullying en la Cueva, figuras de dicción de la Biblia, aparecen bien explicado esta figura, ¿no? Entonces, el profeta utiliza un brillante juego fonético y moral entre la condición de ruina en la que yace el templo, Jared. A ver si pongo más grande las letras. A ver, déjenme si le pongo más grande las letras. Me fui. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjese, voy a ponerlo más grande, a ver, más grande, a ver, lo más grande que pueda. No sé si ahí sea perceptible. Mire, aquí tiene una E, aquí está la RO y aquí está la B. Entonces, tienen las mismas letras, E, RO, B. Pero resulta que los signos vocálicos son diferentes. Aquí se puede ver una forma de O, correcto, y aquí tenemos una A y otra E, pero aquí tenemos simplemente la forma vocálica diferente. Entonces, ese es un recurso que utilizó el profeta Malaquías para llamar la atención del pueblo, para llamar la atención a través de ese juego
de palabras que de hecho en el tiempo de Ageo, cuando el texto eh, este, se utilizaba en un texto consonantal, es decir, era la pronunciación del hablante el que colocaba la distinción. Por eso que el texto masorético más adelante incluye estos signos vocales. Entonces, la retórica es implacable. El desorden ético en las prioridades de la comunidad es la causa directa del colapso material en sus campos. Es decir, eh, el templo está en ruinas, por eso viene la sequía. Correcto. Entre el templo y la sequía. Son las dos palabras que nos aporta el profeta Ageo. Es lo que hemos hablado de el, estos dos términos que son Jared y Joret. Jared templo, Joret desolación, sequía, ruina. Correcto, eso es muy importante que lo podamos manejar. Correcto. Vamos a seguir en el desarrollo del APEC Legome. Correcto. Tenemos en el desarrollo del capítulo 2, versículo 19, que dice una gran arista. De repente usted no orbita un poquito más grande, ¿no? Tenemos el término megurat, que comienza con la me y termina con la e. Una de las, el yod, bat, una de la letra final del tetragrama. Tenemos el me con dos signos puntos vocálicos. Es una de las del texto hebreo, ¿no? Entonces tenemos la palabra megurat, correcto. Eso está en Ageo, capítulo número 2, versículo 19, correcto. Ya va. 2, 19. Dice lo siguiente: no está aún la simiente en el granero, correcto, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, más desde este día os bendeciré. Tenemos entonces la aparición de la palabra megurat. Es una palabra muy propia de Ageo. Si usted tiene tiempo, una buena concordancia, pues puede rectificar esto que estamos diciendo. Entonces, en el texto masorético, el texto hebreo que se le colocaron vocales en la era cristiana, en los primeros siglos de la era cristiana, los judíos le colocan vocales para intentar preservar la pronunciación del texto hebreo, ¿no? Entonces, ahí habla de que Megurat es depósito de semilla. Y ese depósito de semilla pues está vacío. Entonces, la reconstrucción ha iniciado, la tierra aún no produce frutos y los almacenes siguen desprovistos. Justo en ese momento, límite de fe, Yahvé interviene con gracia desde este día os bendeciré. Es decir, si ellos son obedientes, aunque ese Megurat esté vacío, correcto, él los va a bendecir. Es lo que está hablando el texto de Ageo en el capítulo, en los versículos finales. La promesa de Dios, si el pueblo es obediente, se vuelve al Señor, correcto. Y tenemos ya estamos ya en la culminación. Ajá. Aquí tenemos el gran debate del término Hedad. Vamos a tratar de
Aquí está, comienza por hey, suena como una J y termina con otra hey. Sería Hemdat. Correcto. Todo lo pueden aprender en un curso hebreo, no es tan complicado. Se aprende uno el ideograma, la letra y se aprende la posición. Lo difícil aquí es manejar los signos vocales porque son muchísimos. Hay como 30 y pico de formas de expresar las vocales, que son estos puntos que están aquí, que le fueron colocados al texto más adelante, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama en Ageo 2.7. Vamos a leer Ageo 2.7. Dice la escritura, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Aquí está el deseado de las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Correcto. Entonces, ahí donde se nos presenta la discusión acerca del famoso, ya, me borra esta. ¿Ok? Tenemos el famoso Hemdat, ¿cierto? Esa palabra Hemdat va a significar lo deseado o el tesoro. Ya, trabajando con Adobe Reader y es un fastidio. Me abre muchas ventanas. Entonces, el problema con este término, el sustantivo Hemdat, es que puede significar lo deseado, sería un sustantivo neutro, o el tesoro sería sustantivo masculino, ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucha discusión, ¿no? Por eso yo hablo de una bifurcación teológica, porque hay un camino muy abierto, ¿no? Porque a nosotros nos han enseñado, pues, el elemento cristológico, que Cristo está presente en todo el Antiguo Testamento, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero a veces intentamos como forzarlo, ¿no? Forzarlo mucho, ¿no? Cuando yo estaba estudiando cantares que decían, yo soy el lirio de los valles y la rosa de Sarón, correcto. Entonces la gente dice que Cristo es el lirio de los valles y resulta que si hago una buena lectura del texto, quien es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, es la tsunamita. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Dentro del discurso, de la continuación de las estrofas del cántico, el cantar de los cantares, pues, si usted lo revisa a profundidad, se dará cuenta que el lirio de los valles, la rosa de Sarón, es ella, no él. Y nosotros le hemos atribuido a Jesucristo esas características. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, ¿ya? Y bueno, mal no nos hace, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer ciertos criterios. El criterio en cuanto a la composición de la prosa hebrea y de la narrativa. Entonces, la lectura cristológica clásica ve al deseado de las naciones como el Mesías mejor. Porque mire, es difícil no entrar a la lectura, al estudio con lente. Y eso es imposible que no ocurra. Siempre la apreciación personal va a influenciar la interpretación de todo. Se dice, incluso el que dice que no, a mí me guía el Espíritu Santo. Es cierto, a todos nos guía el Espíritu Santo. Pero el problema son que no vamos a poder escapar a los presupuestos y presuposiciones y enfoques teológicos. Entonces, si usted va con los lentes de la cristología, va a ver a Jesucristo en todos lados. Lo va a ver en la madera del tabernáculo, lo va a ver en la cubierta de oro del tabernáculo, lo va a ver en el aceite de la unción, la acacia, que el no sé qué cosa, en cada elemento la gente. Yo escucho mensajes, pero alegóricos, pero exageradamente.
comienzan a describir los componentes del aceite de la unción, y en cada elemento de componente del aceite de la unción ahí están viendo a Jesucristo. Yo creo más o menos, yo creo a veces, ¿no?, que por estar viendo las raíces nos perdemos el bosque. Por eso, dentro de la enseñanza del Midrashim o la hermenéutica radical, enseñamos que es mejor ver el bosque que estar detallando las raíces o los pequeños elementos, sino que es como se dice en inglés, el picture perfect, el cuadro perfecto, la imagen completa, correcto. Entonces, la cristología clásica ve al deseo de las naciones como a Mashiach, como el Mesías mismo, ¿no? Pero la perspectiva contextual alude a riquezas y tesoros de las naciones, viendo para embellecer. Entonces, yo me quedo más con la perspectiva contextual, correcto. Y no es que el elemento cristológico no vaya a estar presente, pero me parece que es más entendible, más cónsono con el contexto, más manejable desde la estructura del pensamiento del profeta Ageo, ¿no? Entonces, a veces queremos meter a Jesucristo, pues, pero a patadas en el texto. Jesucristo no necesita ser metido a patadas en el texto. Jesucristo es el Señor, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el Dios Hijo, así que no tenemos que forzar el texto para que el texto apoye ideas y perspectivas. Entonces, el Yendat Code Agoyin, es decir, el Yendat Code Agoyin, es decir, los tesoros de las naciones, es lo que está aquí. Creo que por ahí tenemos una mano levantada. Creo que es el hermano Tony. Tony, adelante. No había visto tu mano. Saludos, José. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Sí, me llama mucho la atención eso que acabas de decir allí, hermano, de no meter a Jesús a patadas en el texto. Por esa razón es que dentro de los teólogos conservadores se ha desatado un debate en cuanto a la interpretación cristocéntrica y la interpretación cristotélica del Antiguo Testamento. Hay quienes dicen que la interpretación cristotélica viene a ser mucho mejor porque no ve a Cristo en todas partes en el Antiguo Testamento, sino donde necesariamente los autores realmente se enfocan en él. Mientras que la interpretación cristocéntrica ocurre eso que estás diciendo, empiezan a ver a Cristo en cualquier forma, en cualquier figura del Antiguo Testamento, y los cristotélicos no comparten esa idea. Era lo que quería decir, hermano. Claro, porque cuando te habla muchas gracias, Tony, tremendo comentario, ¿no? Muy buen aporte, ¿no? Lo que pasa es que el cristocentrismo a ultranza, ¿no?, es la creencia de que todos los elementos, pequeños, grandes, tienen que hablar de Cristo. Por ejemplo, la vasija del templo, la indumentaria del sumo sacerdote, cualquier cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, la interpretación es que Cristo es el fin de todas las cosas, el propósito de todo. Y todas las cosas van a apuntar a Cristo. Aunque Jesucristo no sea un tipo, una sombra, pues toda la vida, la historia del pueblo de Dios tiene una línea continua que tiene que ver con la presentación de el Mesías, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estudias un libro como Esther, donde ni siquiera el nombre divino aparece, ¿de cómo vas a hacer? Entonces tienes que comenzar a alegorizar, ¿me explico? Y a forzar, pues, elementos que perfectamente se refieren a elementos de la cultura, de la tradición, de la historia, de la religión de los pueblos del Medio Oriente. Entonces, estar buscando asuntos que no están, pues entonces nos convertimos en gente que va a forzar el texto. Es preferible que el texto vaya libre, que el texto corra libre, que el texto fluya libre. Y Jesucristo es el Señor, está en toda la línea mesiánica, pues va a aparecer sin que yo intente meterlo donde de repente no está directamente.
Entonces, muchas gracias, Tony, por eso, ¿no? Entonces, yo prefiero en este caso la perspectiva contextual, donde alude a la riqueza de los tesoros de las naciones fluyendo para embellecer el nuevo templo, ¿no? Antes que forzar esto en cuanto a lo que tiene que ver con, con todo eso. Bueno, familia, yo quise dar una clase corta hoy. Voy a pasarle las láminas, pero por eso no deja de ser profunda. Y yo tengo preparado otro material sobre teología y filología de, de Ageo, pero voy a dejarlo para la semana que viene. No voy a caer en la tentación hoy de sobresaturarlos. Entonces, eh, interesante, pues, es lo que hemos visto. Voy a enviar las láminas para... Estas láminas, yo siempre lo digo, me las hace Canva, pero el contenido básicamente es mío. El resultado de mi investigación y de mi estudio, y lo que hace Canva es organizarme, porque entonces me pone figuras, me explico, y yo no tengo tiempo de estar buscando figuras como las que están por aquí. Esta figura me la puso Canva, correcto. Yo la verdad no, para darle esa forma circular, yo creo que pasaría un día yo haciendo esto, ¿no? Pero este contenido, pues, sí es de este servidor, lo que tiene que ver con los elementos teológicos, esta investigación del libro Bullying en la cueva, la paranomasia, y la cosa, el juego fonético, todo esto, pues, y eh, algunas pinceladas del hebreo. Yo he estudiado hebreo básico. El que es bueno esto, que nos va a dar un curso de hebreo pronto, el profesor Emil Cordero. Creo que en el mes de agosto, ese curso va a ser un curso que va a ser aprobado incluso para los que aspiren una maestría en divinidad. Ese curso de hebreo, porque va a ser auspiciado por MINS Panamá. Y antes de eso, este servidor va a dar un curso de hebreo de griego. Correcto. Ese curso también va a ser avalado por MINS Panamá y MINS San Francisco, MINS Maracay. Entonces,